Dígame, licenciada, la única columna de Tomémonos un tiempo que no contiene actos fallidos. Y es el momento de, dígame, licenciada, la columna de Alicia Montón, licenciada en psicología. Bien, le voy a dar paso directamente a Alicia Montón, que va a presentar al invitado del día de hoy vía Meet. Buenas noches, vamos a hablar con Luis Darío Salamone, escritor de psicoanalista, escritor del libro Psicoanálisis, Drogas y Rock and Roll. Buenas noches, Darío. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Bien, te todo escuchamos bien. ¿Vos medio cómo bajito, estás? ¿no? Un gusto estar con ustedes. ¿Me escuchan? Nosotros ¿Me te escuchamos? escuchamos bien. Sí, ¿Medio ahí te bajito? subo a vos Ah, el retorno. ahí está. Ajá, bien. ¿Cómo estás, Luis? Ahora a ver si escuchamos mejor, que Bien, escuchábamos bien, medios bien. bajos. Ahí está. Bueno, Muy bien. ¿cómo ha sido la presentación? Estábamos discutiendo acá si habías presentado este libro en Mendoza. No, en Mendoza hace muchísimos años, a partir de una invitación de Laura Alcaraz, presenté un libro que se llamó El silencio de las drogas, que tenía un capítulo dedicado a Kurt Cobain, y fue muy linda la presentación porque se hizo también con un músico que tocó canciones de Nirvana, digamos. Ajá, ajá. Y ese capitulito, que eran unas pocas páginas, fue el germen de lo que terminó siendo este último libro, que se llama Psicoanálisis, Droga y Rock and Roll, que tiene un capítulo bastante importante dedicado a Kurt Cobain y a otros músicos, ¿no? Bien, perfecto. Pero no se presentó en muchos lugares, no en Mendoza. Bueno, tenemos que armar la presentación entonces. Sería un gusto volver. He ido Después de esta varias veces a entrevista que Mendoza. van a llover los mensajes queriendo conseguir el libro, armamos la presentación, así podemos vender el libro, que de paso lo intentamos comprar y estaba agotado. Es muy difícil de conseguir porque es una editorial nueva que tiene por título La llave de Mandala, en homenaje a Spinetta, un viejo tema de Spinetta que fue el primer tema que yo escuché de él, de Invisible, de la banda Invisible, cuyo disco lo trajo a mi casa Gustavo Cerati, que era amigo de mi hermano, del secundario, ¿no? Ah, mirá vos. Ajá. Y trajo ese viejo disco de Invisible, que en la tapa tiene unas huellas que hizo Escher, que es un dibujante que utiliza la topología. Y era raro ya ese disco, aparte de Artaud, el disco de Spinetta, vieron que tiene esa forma tan rara, ese verde deforme. Que no Este entre en disco ningún lugar donde entran todos los otros vinilos, ¿no? exactamente, ahí lo estoy viendo en mi viniloteca y está Es salido. deforme, ajá. Y el disco de Invisible, la característica que tenía era que venía el disco y venía junto con el disco un simple, y dentro del simple estaba la llave de Mandala. Ajá. Entonces la editorial lleva por nombre La llave de Mandala y se inaugura con este libro que va a estar dedicado al psicoanálisis y la cultura, digamos, ¿no? Ajá, qué Bien, me interesante. encantó. Luis, recordame el nombre del primer libro que dijiste, El silencio. El silencio de las drogas Ah, bien. es un libro, yo entre las cosas que hago en el psicoanálisis estoy en la dirección del Departamento de Toxicomanía y Alcoholismo, el TIA. Entonces toda mi vida he trabajado el tema de cuestiones relativas al consumo. Y de 10 libros, 4 están dedicados al tema. Este último en ese sentido es una continuidad, pero también es algo diferente, porque es un quiebre, porque es más un libro de rock and roll que de psicoanálisis. Ajá. Bueno, respecto a eso, sabes que cuando pensamos un poco en armar la nota, escuchaba algo que decía Dolina sobre tu libro que me encantó y lo traigo, que decía que leer tu libro era como escuchar música. ¿Por qué pensás o qué nos puedes decir sobre esto de cómo, por qué pensás que él llega a esta apreciación? Mirá, cuando armé el libro, digamos, el libro se armó a partir de un seminario, que fue uno de los proyectos que yo hice durante la pandemia. Era un seminario que se realizaba por Zoom, se sigue realizando porque tiene secuencias, y lo que yo hacía era en la mesa de mi casa, traía la bandeja de vinilos, todos los vinilos de una banda y toda la bibliografía que tenía. Y con eso iba armando 3 clases. Le dediqué 3 clases a Kurt Cobain, 3 clases a Syd Barrett, a Keith Richards, a Phil Collins y a Michael Jackson. Esos fueron los 5 primeros que desembocaron en este libro, y dentro de unos meses saldrá el segundo libro, y la dinámica es esa, trabajar no solamente la vida de un artista, sino también sus canciones, sus letras, y entonces de repente, hablando de un tema determinado, ponía el vinilo con ese tema, digamos, ¿no? Y sonaba
como si fuera una radio prácticamente. Y nos da un ejemplo de cómo esto, ¿no? Vos decís, hablaba un tema determinado, me imagino que de psicología o de psicoanálisis, y lo relacionabas con alguno de estos músicos. ¿Nos das un ejemplo de cómo podría ser eso, alguna temática y el músico que asociabas, por ejemplo? Por supuesto, en principio hay algo que tiene mucho descrédito en la historia del psicoanálisis, que es el psicoanálisis llamado aplicado. Cuando se aplica el psicoanálisis a, por ejemplo, a un sujeto, a un artista. Y es un problema porque se decían barbaridades. Entonces yo lo que me propuse es relanzar el tema intentando hacerlo mucho más respetuosamente, es decir, sin interpretacionismos, sin diagnósticos, ¿no? Sin decir pavadas, ¿no? Sin darle sentido innecesario a las cosas. Pongo un ejemplo, Kurt Cobain, que quizás yo no lo sabía antes, pero era un gran coleccionista. Coleccionaba varias cosas. Entre las cosas, las colecciones que él tenía, había una muy particular que era cajas de bombones con forma de corazón. Mira. Coleccionaba, y era una colección compartida con Country Love, y se regalaban cajas de bombones con forma de corazón y adentro la intervenían, le ponían muñequitos, cosas miniaturas, y tenían su colección. Y uno de los temas principales de Nirvana se llama Caja de bombones con forma de corazón. La gente por ahí no sabe que hace alusión a esa colección de Kurt Cobain. Entonces ahí yo lo que hacía, lo llamé navegar a dos aguas, sutilmente me iba metiendo en lo que implica el coleccionismo para el psicoanálisis. Freud era un gran coleccionista, él coleccionaba estatuillas antiguas de Grecia y de Egipto. Lacan también era un coleccionista de arte. Claro. Y bueno, y uno habla de lo que es la lógica del coleccionismo, con qué tiene que ver el coleccionismo de repente, ¿no? Y bueno, y así, cada vez que un tema me llevaba, y después en el corazón también del libro está mucho la función que cumplen las drogas para cada uno de estos autores, ¿no? Entonces, por ahí ellos, siempre me basé en toda la biografía que hay escrita, absolutamente toda, digo porque es fácil encontrar hoy en día notas en internet y mucho no nos aporta, real, digamos. ¿no? En cambio, si uno se lee un libro de 800 páginas, encuentra datos que no encuentra en los 10 minutos que se condensan en general las notas que aparecen en internet. Y cuando hablas Entonces, de la función de las drogas en cada uno de los artistas, también nos podés dar un ejemplo, me imagino que cumple una función distinta en cada uno de ellos, o no, no sé. ¿Nos podés dar un ejemplo también? Ahí vamos articulando el psicoanálisis, como vos pones en tu libro, las drogas y el rock and roll. sí, por supuesto. El concepto función del tóxico lo trajo al Departamento de Toxicomanía y Alcoholismo Ernesto Sinatra hace muchos años. Y se trata de ver qué lugar ocupa la droga en la economía psíquica de alguien, qué función cumple para ese sujeto. Y esto es muy interesante porque cuando uno trabaja clínicamente permite desarticular el uso que se hace de la sustancia, cuando uno revela y soluciona las problemáticas que se juegan detrás de esa sustancia, ¿no? Cada autor tiene, como todo sujeto, tiene una relación particular con el consumo, más allá de la cuestión. Por ejemplo, en Kurt Cobain, tomo el mismo de antes, o podemos tomar otro después si quieren. Es muy interesante porque él era desde muy pequeño hiperkinético y los padres lo llevaron al médico y le dieron Ritalin. Y él dice, ahí yo comprendí que el uso de sustancias eran la respuesta a los problemas que uno podía tener. Es una burla que él hace, una ironía, pero es una llamada de atención, digo, porque sobre todo en Estados Unidos se medica mucho a los niños y acá también se comienza a hacerlo cada vez más. Y es una llamada de atención, digamos, ¿no? Entonces él entrevé en las drogas una especie de solución que después él lleva no tan abusivamente como que se cree en principio, pero el gran problema de Kurt Cobain, como de muchos músicos, fue el éxito. Cuando explota Nevermind, que fue su obra que lo hizo tremendamente popular, empezó con una dolencia de estómago, mucho dolor de estómago, a tal punto que iba a cada lugar en las giras y visitaba un médico. Y los médicos le daban algo gástrico, digamos, ¿no? Y él dice en un momento, esto lo escribe en su propio diario, él escribió un diario, dice, yo lo único que quería es que me dejaran ponerle un nombre a mi enfermedad. Y que un disco de Nirvana doble se llamara La puta enfermedad de Kurt Cobain. Eso es lo que él dice en su diario. No lo dejaron finalmente. No, pero es muy interesante, porque eso nos enseña algo a los psicoanalistas, porque si algo hace el psicoanalista es nombrar el síntoma como primer medida para poner a trabajar la cuestión, ¿no?
él no dio con alguien que pudiera escuchar, le daban una etiqueta. Claro. Otra de las cuestiones que se hacen desde la psiquiatría, ¿no? De la medicina. Ujú. Y esto de, perdón, si vas a seguí, que te interrumpí. No, dale, No, por y esto favor. de este éxito, así como lo planteas en Kurt Cobain, de el éxito como algo muy difícil de soportar, ¿cómo no los podés mostrar en algunos de estos otros artistas, Seth Barrett o Keith Richards, que vos nombrás acá en tu libro? No sé si está articulado con cada uno de los artistas o no. No en todos tiene la misma relación con el éxito. Por ejemplo, Ujú. que Richard lo soportó bastante bien, Claro. digamos, ¿no? O Paul Sigue McCartney. soportándolo. Ajá, ajá. La otra vez se presentó el libro en Rosario y el presentador, que es un analista del rock, me decía eso, lo han presentado muchos periodistas del rock este libro. Ajá. Me decía que Paul McCartney es el contraejemplo, ¿no? Y es verdad, en cada uno hay algo diferente en relación al tema de las drogas. Keith Richards, por ejemplo, la función que tenía en Keith Richards es muy interesante, porque él decía, yo nunca lo usé para componer, pero sí la usaba para estar 5 días sin dormir y poder componer. Es decir, que tenía una función más de efectividad, ¿no? De manejarse efectivamente sin dormir, lo llama así, ¿no? Estaba 5 días componiendo una cancioncita gracias al consumo, y en un momento dice, lo usaba como una palanca de cambio. Es decir, cuando él quería bajar un cambio, por ahí consumía, porque consumía diferentes cosas, ¿no? Consumía algún relajante. Cuando quería acelerar, consumía otra cosa, ¿no? Luis, ¿sabés que me hiciste acordar a una famosa anécdota de Keith Richards? Que nunca fue como condenatorio de las drogas, viste que él siempre jugó con su humor y demás. Y un periodista le dice, vos cuando tuviste problemas con las drogas, y él lo frena y le dice, no, con las drogas no tuve problemas, con la policía tuve problemas. Con la policía, lo estamos, es una frase muy simpática. Incluso el libro viene con 5 tarjetones ilustrados por Max Aguirre con Ah, frases mirá, ajá. clásicas de ellos no sé si esa no es la de Keith Richards, ¿verdad? Ah, mirá. Es muy aparte que Richard es muy interesante porque él dejó de consumir hace mucho. Él Claro. escribió una biografía que a mí me la recomendó un psicoanalista que yo estimo mucho, que es Eric Laurent, que se llama Mi Vida, de Keith Richards, la pueden leer, está Sí, traducida. sí. Y es muy buena. Y ahí él comenta muchas de estas cosas que podemos hablar acá, y él consumía siempre de la buena, lo dice, sobrevivió por eso, y dejó de consumir hace más de 15 años, o 20, no me acuerdo cuánto ya de la escritura del libro, ¿no? Hay una anécdota muy, muy divertida que cuenta Pergolini, que le van a hacer una entrevista a Keith Richards y Keith Richards se va al baño, entonces le dice al camarógrafo, mirá, ahí está la naranja de Keith, vamos a probarla. El famoso destornillador, naranja con vodka, ¿no? De Keith Richards. Y cuando la prueban, eran solo naranjitas, ¿no? Ah, No yo lo había había... escuchado, Sí, ya sí. se empezó a cuidar. Es la pose también que hay Es que la pose mantener, también, ¿no? tenés que mantener la postura, sos Keith Richards. Sí. Y eso es algo muy interesante que él interpreta ahí, porque dice, todos quisiéramos ser Keith Richards, vivir del reviente, pero no podemos vivir del reviente, porque tenemos que trabajar. En cambio, ahí proyectamos la imagen del reviente que quisiéramos tener, que tiene Keith Richards, pero que tampoco tiene Ya no tiene una reviente. imagen. Luis, ¿ha cambiado este último tiempo la mirada de la sociedad sobre el adicto, sobre el rockero y su relación con las drogas? Estoy pensando en dos casos muy mediáticos, no sé cómo los ves vos, pero yo creo que ahora la gente como que no los condena y le tiene como otra mirada, si se quiere, comprensiva. Chano y el Piti, ¿no? Yo creo que a Chano mucha gente lo empezó a querer medio a partir de su cuestión de adicciones, ¿no? De mostrarse vulnerable y todo eso. No sé cómo lo ves vos, Luis. No, estoy de acuerdo. Me parece que las redes sociales tienen una función muy importante en esta época y que conocemos las historias de estos personajes que antes eran más difíciles de acceder, eran más por referencia, ¿no? Y uno los puede ver de forma directa y sí, y tiene otra posición. El Chano, la verdad que cuando también sacó el primer disco fue una explosión, fue muy bueno, pero creo que el nombre que tiene ahora también tiene que ver con la historia del Chano, ¿no? Sin duda, ¿no? Y el Piti es excelente lo que hizo, y mucha gente lo empezó a conocer a partir del Problema, ¿no? A Va a partir haber de un sus libro locuras, ¿no? dedicado al rock nacional, ¿eh? Va a haber un libro dedicado... Eso te iba a decir. ¿El segundo no podés adelantar los artistas? No, el tercero va a ser rock nacional, el segundo ya está en curso, ya di 3 clases de las 5, y en el primero está Jim Morrison, que fue el primero. Después incursioné en bandas, Motley Crue, porque salió muy buena la película de Netflix, la recomiendo.
dedicada a Motley Crue, que es una banda que antes no era tan conocida y con esa película se hizo aún más popular. Tina Turner, porque me reclamaba un cupo femenino. Claro, entonces, yo iba a decir lo mismo. Faltaba un cupo femenino. Podríamos incluir a Amy Winehouse. está también, está. Ah, esa tenía que estar, ¿no? Perdón. Vengo de Colombia y en Colombia expuse la vida de Amy Winehouse, digamos. Ok. Ajá, qué A interesante. partir que también salió la biopic, la película muy buena. Y va a estar Zeppelin también. Y alguien que está muy ligado al tema del fracaso, que es muy interesante, que lo trabaja en otro grupo, que va a venir más adelante, no es tan conocido, pero es excelente como músico, que es Meat Love. No sé si lo... Muy conocido en Estados Unidos, pero no tan conocido en el resto del mundo, ¿no? Tal cual. Es una pena, porque yo tengo casi todos los discos de él y son excelentes, excelentes. Y es muy interesante su vida. Hay también una película que tampoco se consigue, traducida al menos, que es cada vez que él, es muy interesante, porque llega al número 1, con una canción que si la ponemos ahora seguro la van a conocer todos, pero uno no sabe que es de él, y se queda mudo, y se dedica al alcohol y a las drogas. Ajá, Pierde la voz. ajá. Vuelve de vuelta saca otro número 1 y le pasa exactamente lo mismo. No. Entonces no soportaba el éxito realmente. Y Meat Love, saben que era actor también, y tiene muchas películas muy interesantes. Por ejemplo, en El Club de la Pelea es el gordo en que los personajes, en un momento un personaje lo abraza y se pone a llorar, un gordo tetón, es él, es Meat Love. Y la gente por ahí no lo Sí, tiene, ¿no? lo tengo, pero bueno, pasa eso que como decíamos recién, tiene eso que es muy conocido en un ámbito, pero en el resto del mundo no tanto. Luis, te llevo un poco al tema medio del comienzo que empezamos a hablar del coleccionismo. Es más, me acuerdo que yo acá a Alicia le traje un libro de Simon Reynolds, que es un periodista muy conocido, que analiza en Retromanía, en su libro, la relación esta, cuenta lo de Freud, que Freud se volvió coleccionista después de la muerte de su padre, de objetos, no de discos, por supuesto, y hace como algunas cuestiones que te deben pasar a vos como coleccionista y a mí también como coleccionista de vinilos, que pensás, ¿quién se irá a quedar con todos mis tesoros después de muerto? ¿A dónde irán a parar? Esas cosas que vos decís, o que, ¿por qué los tenés? Porque te aferran a la vida, ¿entendés? Es como una cosa muy especial el coleccionismo y su relación no con el psicoanálisis. Yo creo que lo van a vender en el Parque Rivadavia. Yo estoy cerca de acá, trabajito. Mientras más viejo, más vale. Empecé a comprar mi disco cuando era chico, digamos. Acá lo van a vender en el Club del Vinilo, que lo organizo yo, mi esposa lo va a vender, ¿sabes cómo? Lo saca el otro día, Quiero listo, a la conocer venta. ese Club del Vinilo, quiero conocerlo. Tenés que venir a presentar el libro, claro. a Hay que participar mechar del Club ahí, del Vinilo y a psicoanálisis tomar vino. y rock and roll. Presentación del libro en el Club del Vinilo. Claro, no, Todo tenemos que Lo vamos a organizar, lo vamos a organizar. todo. Y pasamos vinilos, ¿eh? Claro, por supuesto. Totalmente. ¿Sabes que recién cuando ibas hablando de esto de conocer un poco la vida de estos artistas, vos decías algo que leí, que al conocer la vida podíamos escuchar sus historias, sus letras, sus canciones de otra manera, las podíamos sentir de otra manera. ¿Me puedes dar algún ejemplo también de esto? A ver es como para ver qué nos vamos a encontrar también en el libro, ¿no? ¿De qué manera pensás que podemos, o qué historia vos te hizo cambiar esta forma de escuchar las canciones? No, yo tengo un gusto por las cuestiones de la cultura, fundamentalmente la música y la literatura. Y cuando leo un autor, si yo conozco la vida de él, es otra cosa. Uh-huh. Cuando uno escucha una canción y sabe cómo fue compuesta, en qué momento, a quién está dedicada, es otra cosa. Ahora se está usando mucho. Yo cuando empezó esta historia pensaba hacer también TikTok con canciones, ¿no? Y historias de canciones. Y ahora ya pasó porque me parece que lo hace mucha gente y lo hace mejor que yo. Pero vos, no sé si tienen esa experiencia de escuchar cómo nace una canción y esa canción se aprecia de otra manera. Y conociendo la vida del artista, lo mismo. A mí me Se pasó aprecia de mucho otra con manera. T para 3 de Cerati, ¿viste? Cuando Bueno, tiene supe historias el muy correlato lindas. de la... Ajá, Por cuando supe la ejemplo, historia, siempre la por escuché ejemplo. distinta, ¿no? Está dedicada al padre, ¿no? Ujú, ujú. Y cada canción, hay una colección de libros que está saliendo ahora impresionante, que salieron varios de Queen, Zeppelin, bueno, un montón, Rolling Stone, la historia detrás de las canciones. Ujú, Están todas ujú. las canciones con la historia detrás y es
es una delicia, se Ujú, aprecia de otra manera. ujú, Uno se totalmente. mete en ese universo simbólico que también implica la canción. A veces te da conocer la historia, la biografía del autor, te da como justamente el clic justo para que te cierre la letra, ¿no? Todo, Bueno, claro. vos lo debés saber, obviamente. Spinetta que tiene su tema La nariz de Freud y bueno, él lo veía como una invasión, como que en ese momento se estaba psicoanalizando y lo veía como algo así que lo miraba todo el tiempo y se inmiscuía en sus asuntos. Es muy bueno. Y Sí, bueno, también hace alusión a que Freud, corríjame que ustedes son los que saben, hizo estudios sobre el consumo nasal de la cocaína, ¿no? exactamente, Ah, bien. exactamente. Estudio sobre la cocaína, exactamente. Vos hablas también Exactamente. en el libro del proceso de sublimación. ¿Nos explicás cómo lo ves también en algunos de estos artistas o cómo sería? Vos sabés que mi tesis es que los psicoanalistas sobrevaloramos el proceso de sublimación. Ajá. ¿Qué quiere decir con esto? Que casi siempre lo vemos como la solución a la sublimación, ¿no? Como la salida, la mejor salida. Y yo lo que veo es que hay muchos grandes artistas, muchos grandes escritores que sublimaban mejor que ninguno y terminaron hecho percha. O sea que no funciona, digamos. No, no, me parece, yo lo pienso más bien como una válvula de escape. La Ujú, sublimación sirve mientras se aplica, pero por ahí algún problema, a veces el consumo de drogas lleva a que se corte el carril de la sublimación y el sujeto entra en problemas muy serios. Me parece que es la diferencia con un análisis, que el análisis lleva también a la sublimación, pero permite el cambio de posición que hay respecto a la pulsión de muerte. ujú. Que la sublimación sirve como una salida de eso, pero no como un cambio de posición, ¿no? Y para que le Perdón, para expliques que quede, eso, ajá, para la ajá, gente, a para nuestros sublimar oyentes, yo le ¿qué pongo, es no la sé, sublimación? A la Ajá. remera, poner la claro. energía en otra Claro, cosa. el arte, la creación artística tiene que ver con un proceso de sublimación, donde uno pone cuestiones pulsionales que pueden ser eros o tánatos, vida o muerte, lo pone en una obra de arte, digamos, ¿no? Y entonces algo se transforma en ese proceso, se transforma en arte, pero el sujeto sigue teniendo la misma relación que tiene con la pulsión, salvo que se analice y logre cambiarla, ¿no? Ujú, ujú. Así que la sublimación está sobrevalorada, lo vamos a Mirá si no aprender. hubiera existido el metal, la cantidad de asesinos seriales que hubiéramos tenido. Uh, Vos decís, canalizado ahí. Digo, no y, sé, te estoy tirando frutas, sí, Está muy Alicia, bien, por está muy favor. bien hay, igual. hay, hay en la sublimación también un aspecto ritual, que hay, por ejemplo, lo digo para mi compañero del Club del Vinilo, a ver qué opina él, que también hay cuando uno escucha un vinilo, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo escuchar un vinilo que poner Spotify. No, Ah, totalmente, totalmente, tenés un claro. ritual, tenés un Sí. momento dedicado, tenés algo Y uno artesanal, entra en digamos, una conexión directa con el artista que no entra con Spotify. Yo lo totalmente. comparo esto con el amor a la vieja usanza y el amor en las redes. Ujú, Totalmente. Ha habido un cambio en el amor, porque ahora uno no es que conoce a alguien, conoce a 5 personas con las cuales va a salir mañana, pasado mañana y así 2 semanas seguidas. Y entonces no ancla en la primera persona con la cual está saliendo. ¿No? Cuando uno agarra un vinilo, ve la tapa, lee, lo pone el vinilo, escucha la canción, arma una relación más directa con el artista también. También es una forma de apreciarlo diferente. ujú, Más allá del sonido incluso, que ya de ujú. por sí es diferente. ¿Qué opina? Totalmente, totalmente de acuerdo. Para mí es un ritual que encima ha pegado la vuelta. O sea, porque ¿qué decíamos? O sea, ¿qué era lo bueno, entre comillas, de Spotify? La practicidad, poder hacer otra cosa mientras escuchás música. ¿Qué es lo bueno del vinilo? Que tenés que estar escuchando el vinilo, que Tal tenés que cual. poner la púa, que tenés que sacarlo, que tenés que dar vuelta el disco para poner el otro lado. O sea, me parece que viene por ahí la conexión. Coincido totalmente con vos. Por eso me parece que en todo pasa, y tal vez en el amor pase, tal vez dentro de un tiempo se dejen de usar las redes como medio para conocer personas y vuelva el cara a cara nuevamente y Bueno, demás. ahora Me está parece que pasando eso. ya está pasando, tal Que vez, no sí. se bajaron las acciones de las citas, las apps de citas porque la gente, los centennials, volvemos, no les gusta conocer gente ahí, por ejemplo. Claro, Quieren claro. En cara a cara. Mendoza pueden ir al Club del Vinilo, escuchar vinilo y conocerse, Se ve por que se han ejemplo. formado un par de parejas ahí en el Club del Vinilo, ¿eh? Que, ¿Viste? sí, 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 hasta una pareja de DJ se formó Mirá. ahí. Así que bueno, Alicia, te Sí, queda sí, una. hacemos la última. Había marcado una frase que también vos mencionabas de Lacan que dice, un artista nos lleva a la delantera ya que con su interpretación artística nos muestra aquello que teorizamos. ¿Nos das un ejemplo de esto? Sí, es el intento que hace Lacan de que nosotros no analicemos
brutalmente al artista como se ha hecho, como decía antes, se ha hecho mucho, sino que nosotros aprendamos del artista. Por ejemplo, vuelvo a Carcovani en este ejemplo que les ponía del dolor de estómago, cuando él plantea que si hubiera encontrado a alguien que le ponga un nombre, hubiera sido otra, que le permita poner a él el nombre de su enfermedad, hubiera sido otra cosa, ¿no? Y un análisis tiene que aprender de eso, puede aprender de eso, porque uno lo escucha y deja que el sujeto nombre su padecimiento y recorta ese nombre. Entonces nos enseña hasta cuestiones clínicas, ¿no? Y aprendemos de él. Cada artista tiene una relación con el inconsciente abierta, natural, y que uno puede leerla. Eso es que los artistas nos llevan la delantera. Nosotros vemos al artista y ya entramos en contacto con alguien que tiene una relación directa con su inconsciente. Eso en un análisis hay que producirlo, hay que provocarlo. Y los artistas nos enseñan, la idea es eso, poder aprender de lo que los artistas nos enseñan. Luis, muchísimas gracias, un placer hablar con vos. Si se prenden recién y no sabían quién estaba hablando, Luis Darío Salamone, autor del libro Psicoanálisis, Drogas y Rock and Roll, que supongo que lo van a reeditar ahora, Luis, ¿o no? Sí. Ajá. Se va a hacer Hay que reeditado reeditarlo. y ya va a salir el segundo tomo. Bueno, pero pará, presentemos el primero en Mendoza con el club de vinilo, con el vino y el libro, ¿te parece? Genial, sería genial. Quedamos con la Está invitación. presentado como en 15 lugares ya. Bueno, falta Y Mendoza, el número Falta 16. Mendoza. Pero antes del segundo, ¿eh? Está pendiente Mendoza. Muy bien, gracias.